Hola y bienvenida a esa cuarta clase del Diplomado Fundamentos de la Fe. Y hoy vamos a hablar de cómo ser guiados por Dios, cómo vivir una vida guiado por el Espíritu. Y vamos a orar. Papá, gracias que tú estás aquí entre nosotros y en nosotros. Pedimos que tú nos enseñas a través de tu Espíritu Santo y que podamos vivir una vida en verdad guiados por ti, guiados por tu Espíritu, para que cada día nos parecemos más a tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 14, ahí nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, la síntoma de que alguien ha nacido de Dios es que comienza una vida donde es guiado, está siendo guiado por el Espíritu. Primeramente, si regresamos, podemos preguntarnos, pues, ¿cómo se vuelve uno hijo de Dios? Y ahí tenemos, pues, Juan capítulo 1, versículo 12, donde habla acerca de Jesús. En el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hablando de que Jesús, como el Mesías, el Cristo, enviado como judío al pueblo judío, el pueblo judío por plan de Dios, lo rechazaron. Pero luego dice, mas todos los que le recibieron, había unos pocos del pueblo judío como los apóstoles, como Pablo, etc. Y después muchos de todas las naciones que la recibieron. Y ahí nos dice Juan, todos los que la recibieron, todos los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí habla de los dos lados de ser hijos. El ser hijo tiene dos lados, un lado biológico o en el caso de Dios espiritual y un lado legal o de autoridad. Cuando nacemos de alguien tenemos su ADN, tenemos su naturaleza y por otro lado hay un lado legal donde un padre dice yo lo reconozco como mi hijo, tiene parte, tiene mi apellido, es parte de mi familia y tiene mi herencia. Y Dios nos da las dos cosas. Cuando yo reconozco a Jesús como hijo de Dios, Dios me reconoce a mí como su hijo. Dios me incluye en la familia. Pero no solamente eso, sino que en verdad nacemos de Dios. Ese parece en la plática que Jesús tiene con Nicodemo en Juan capítulo 3, donde Jesús dice, es necesario que nacen de nuevo, o en griego anothen, que puede significar tanto de nuevo como de arriba. Debes nacer de arriba, debes nacer de agua y del Espíritu. Y ahí Jesús sigue hablando en el versículo 6 del capítulo 3 de Juan, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, al nacer de nuevo, nacemos del Espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu, la naturaleza del Espíritu nace dentro de nosotros y nos empieza a guiar. Y una de las primeras cosas que hace el Espíritu en nosotros es que despierta a nuestra conciencia. Dios en el ser humano, por estar creado a imagen y semejanza de Dios, nos ha dado el sentido nos ha dado la conciencia, una brújula que realmente nos habla de lo que está bien y está mal. Y todo ser humano nace con algo así, que algo dentro de nosotros de alguna manera nos da una inquietud cuando hacemos algo que está
mal. Incluso un niño sin que alguien les ha dicho que algo está mal, siente algo por adentro cuando algo hace algo malo. Obviamente, si pasamos eso por alto, si no le hacemos caso, con el tiempo, como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, nuestra conciencia puede volverse cauterizado. Es como el taquero que puede agarrar una tortilla directo del comal con guiso caliente y lo puede hacer en la mano. Y cuando tú agarras ese taco, tú te quemas. ¿Por qué? Porque él tiene su piel ya con callo, ya cauterizado y tú no. No es que él es mejor que tú, realmente su mano está mal, ha perdido algo de sensibilidad. Igual cuando vivimos en pecado, cuando andamos mal y cuando andamos sin Dios, nuestra conciencia se volvió cauterizado. Pero al recibir a Jesús, algo de lo primero que pasa es que nuestra conciencia despierta y despierta dentro de nosotros nuevamente un sentido muy agudo de lo que está bien y lo que está mal. En Filipenses 2 habla de que Dios hace en nosotros tanto el querer como hacer su buena voluntad. Despierta un sentido agudo de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es la voluntad de Dios. Y el Espíritu me empieza a impulsar. Es lo que en el Antiguo Testamento, cuando Ezequiel habla del nuevo pacto, en Ezequiel capítulo 36, habla de que Él va a poner su ley dentro de mí. ¿Sí? Entonces, lo primero que pasa cuando nacemos de nuevo, Dios despierta, Dios agudiza nuestra conciencia, Dios pone su ley en mi corazón y me empieza a guiar a hacer su voluntad. Ahora, algo de lo que el Espíritu Santo, hacia lo que el Espíritu Santo me va a guiar es hacia la palabra de Dios. Jesús en Juan capítulo 14, hablando del Espíritu Santo y llamándolo el consolador, el ayuda o el paracleto, dice que Él les va a guiar a toda la verdad. Y una de las maneras que nos guía a toda la verdad es que nos recuerda de lo que Él ha dicho. Y la manera que hace eso es que nos guía a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a la palabra que Él mismo inspiró. Toda escritura es inspirado por Dios. Y cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ese Espíritu nos guía hacia la palabra, nos da un hambre de la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, habla de que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcamos para salvación. Y esa leche no adulterada es la palabra pura de Dios. Entonces, algo que pasa al nacer de nuevo no solamente despierta nuestra conciencia y nos hace que empezamos a dejar las cosas que están malas y seguir lo bueno, también el Espíritu Santo nos guía hacia la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a guiarnos. Salmo 119, como vimos en una de las clases anteriores, la palabra de Dios en Salmo 119, 105 es una lámpara a nuestros pies. Empieza a guiarnos en una manera que nuestra vida se vuelve segura porque tomamos buenas decisiones guiado por nuestra conciencia, por la palabra de Dios y las otras cosas que vamos a empezar a decir. En Josué 1.8 habla de que cuando empezamos guiado por el Espíritu a poner por obra, a meditar, a llenarnos a poner la palabra de Dios por obra, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá
bien, tomamos buenos pasos y esos buenos pasos, guiado por la palabra del Espíritu, nos guiará a buenos resultados. El Espíritu Santo también nos ayuda a nuestra debilidad, nos dice Romanos 8:26, porque dice que no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, y no solamente intercede por nosotros, intercede en nosotros. Algo que el Espíritu Santo hace, nos guía a la presencia de Dios, nos guía a la oración, nos guía a la adoración, nos guía a su presencia. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4 habla de que los verdaderos adoradores van a orar en el espíritu y en verdad. En la epístola de Judas, no Judas, el discípulo que entregó a Jesús, sino otro Judas, habla de que debemos orar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos guía a orar. Entonces aquí tenemos tres cosas muy fundamentales a través de que el Espíritu Santo nos va a empezar a hacer cuando nacemos de nuevo. Va a despertar nuestra conciencia, poner la ley de Dios en mi corazón y empezar a guiarme, a dejar lo malo y seguir lo bueno. Me va a impulsar hacia la palabra de Dios y me va a guiar hacia la oración. ¿Okay? Algo más al cual el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía al estar juntos al cuerpo de Cristo o formar parte de la familia de Dios. En 1 de Juan 1:7 dice, si andamos en la luz, si caminamos bien como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? Cuando somos guiados por el Espíritu Santo nos guía a estar con la familia, a estar en el redil, a estar en el cuerpo de Cristo. Algo de lo primero que pasa cuando actuamos mal, cuando caemos en pecado, es que empieza a haber el impulso de quererse separar. Ya no quiero estar en la iglesia y si voy no quiero estar tan al frente, etc. Es el impulso del pecado, pero el Espíritu Santo me guía al estar en el cuerpo, porque el cuerpo me da o esta parte del cuerpo de Cristo, está en una comunidad de creyentes, me da nutrición, me da protección. Hablan Colosenses 2:19, cómo debemos pegarnos a la cabeza, quien es Cristo, y luego estar juntos y por las coyunturas, ligamentos. Pablo usa la metáfora del espíritu, crecemos mutuamente. Hay dos tipos de gracia, gracia directa, donde Dios te da cosas directamente, y gracia indirecta, donde Dios te da cosas, donde Dios te guía a través de otros. Tú en ti tienes tu corazón, tienes tu instrumento de navegación. Pero ¿qué tal si te equivocas? Si te equivocas, el cuerpo, Él está pegado al cuerpo de Cristo, te proteja. Si lees la historia de las iglesias, vas a ver de que las sectas, los que tienen creencias extrañas acerca de Jesús y otras cosas, como se formaron es que gente estaban con la Biblia y tenían ese sentido. Toda la iglesia está equivocado, solamente yo, genio, tengo la razón. Y sacan su propia doctrina, empiezan a torcer cosas acerca de Jesús, cerca del reino de Dios, y forman sus propios grupos que se separan completamente del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿eso qué es? Eso es Él está fuera del cuerpo. Pero el ser guiado por el Espíritu me va a llevar a buscar la armonía, la unidad del Espíritu, el estar en cuerpo. El Espíritu Santo te guiará hasta en la familia de Dios. Cuidado con cualquier impulso de separarte del cuerpo de Dios.
y cuidado con ministerios que no reconocen el cuerpo de Cristo en general, que no reconocen otros ministerios, otros creyentes. El Espíritu Santo nos llama a estar en comunidad, a estar en familia. Entonces a ese nos guía el Espíritu. Entonces tenemos la conciencia, la palabra de Dios, la oración, el cuerpo de Cristo. Y con eso estamos en muy buen camino. Pero también Dios nos guía en otras maneras. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Puedes hacer lo siguiente. Por un momento, cierra tus ojos y di, soy un hijo de Dios. Y si eres mujer, soy una hija de Dios. Yo no sé tú, pero cuando yo lo digo, algo aquí, algo en el centro de mi ser, como que hay como un eco emocional, algo se siente bien. Y es en el mismo lugar donde cuando hago algo que está mal, mi conciencia siente una inquietud ahí. Cuando digo soy un hijo de Dios, siento una paz. ¿Qué es eso? Es el testimonio del Espíritu. El Espíritu está dentro de nosotros, el Espíritu está en medio de nosotros. Y lo que afirma de que somos hijos de Dios, no es como una voz, sino que es un sentir de paz. El Espíritu es como un viento y es como que tengo el viento a la espalda diciendo, sí, adelante, es cierto, es lo que afirma una palabra. También puede ser, es lo que cuando lees la Biblia de repente lees algo y tienes ese sentir. Los discípulos lo describen cuando Jesús habla con nosotros y dice, no ardía nuestros corazones, un pequeño fuego que arde ahí, el testimonio del Espíritu. Entonces, ese también nos guía en el mismo sentido que la conciencia. Ahí lo sentimos más cuando algo está como mal, ¿no? Pero el testimonio del Espíritu nos guía acerca de palabras. Ese viene de Dios, ese no viene de Dios. Obviamente ahí el filtro superior es la Biblia. Nunca debo recibir algo que no está de acuerdo a la Biblia. Pablo dice, aun si viene un ángel, aun si venimos nosotros, aun si viene cualquiera y les predica otro evangelio, les da algo que es contrario a la palabra de Dios. Y Pablo dice hasta, maldita sea, recházalo completamente, cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios. Pero el testimonio del Espíritu nos puede guiar y nos puede guiar, funciona más o menos en esa manera. Tengo algún plan y al andar contemplando ese plan, si yo vivo una vida donde estoy pegado a Dios en la forma que hablamos, que estoy en la palabra, estoy en la presencia de Dios, obedezco a mi conciencia que Dios ha puesto en mí, formo parte del cuerpo de Cristo. Ya si yo empiezo a contemplar planes, decisiones, y si no son de Dios, sentiré una inquietud. Sentiré lo mismo como si hubiera violado mi conciencia, como si hubiera hecho algo malo al contemplar una decisión. Y si es de Dios, va acompañado con una paz. Muchos que a veces en el matrimonio el hombre tiene alguna idea maravillosa, la mujer es que no me da paz. Y el hombre tonto no hace caso a su esposa, lo hace de todos modos y les va como en feria. ¿Qué pasó? El testimonio del Espíritu que Dios dio a su esposa dijo que no. Y por no escuchar, pues sufrió las consecuencias. Entonces, está el testimonio del Espíritu, está dentro de mí. Y aquí pues involucra también lo que hablamos del cuerpo. El hombre debe escuchar a su esposa, la esposa
a su marido y Dios nos pone en un cuerpo y en ese cuerpo Dios también pone líderes y es importante también que consultamos cosas. Yo cuando voy a tomar decisiones consulto con mis papás, consulto con mi pastor, quien es Richard y Fona, consulto cosas importantes con ellos, porque es parte de lo que me guía, es parte de lo que me proteja. Yo me puedo equivocar, pero si tomo en cuenta el cuerpo de Cristo, si tomo en cuenta también los que Dios ha dicho que debo obedecer, que debo honrar a mis padres y que debo ver a los líderes que Dios ha puesto, ese me guía, ese me proteja. Ahora, yo mencioné lo del cuerpo de Cristo, etcétera, después de la palabra, la presencia y la conciencia, porque también así estoy siendo cuidado de abusos. Un líder, tristemente, puede hacer algo que es muy malo, pero si yo tengo la palabra, la presencia, la conciencia bien puesta, me voy a dar cuenta y voy a decir, disculpa, no puedo seguir eso. Obviamente es en casos más extremos, pero el seguir en el cuerpo, el seguir en la palabra de Dios me guía y me proteja. Entonces tenemos el testimonio del Espíritu. Si algo me da paz o algo no me da paz. Si al contemplar algo y haber orado, etcétera, me da paz, hay una buena probabilidad de que eh, es la voluntad de Dios. Y si hay una inquietud, no es. Ahora es importante no confundir la paz de Dios con una euforia, con urgencia. A veces hay algo, es una oportunidad, ya. La urgencia, la euforia, esa ansiosa, no es la paz de Dios. La paz de Dios es algo que descansa en Dios, que dice, si es de Dios, Dios me lo va a dar, etcétera. Entonces, ahí está que somos guiados también por el testimonio del Espíritu. La siguiente manera que Dios nos guía en Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios habló en muchas formas, muchas veces y de muchas maneras. Dios nos habla de muchas maneras. Y pues la principal es los que he mencionado, pero también podemos escuchar la voz de Dios. Lo podemos escuchar en dos maneras. Podemos escuchar la voz de Dios en nuestro espíritu. Dios nos puede hablar en nuestro espíritu. Ahora aquí es importante mi espíritu, ¿qué tono de voz tiene? ¿Qué voz tiene? Como es mi espíritu, tiene mi tono de voz. Pero como dice la palabra, el que se una al Señor es un espíritu con Él. Mi espíritu es donde tengo más comunión con Dios. Y por eso cosas que Dios me habla a través de mi espíritu sigue siendo la palabra de Dios. ¿Cómo puedo reconocer cuando Dios me habla en mi espíritu? Me llega un pensamiento, pero no es parte de mi tren de pensamiento normal, sino que en lugar de venir aquí, viene acá. Y como que solo vino. A veces estoy como preparándome y de repente llega un pensamiento aquí. Y va acompañado con lo que hablamos antes, con el testimonio del Espíritu. Llega un pensamiento y hay un sentir de, oye, ese pensamiento es como especial, tiene como fuego, tiene energía. Es difícil escribir, es algo que tienes que experimentar y reconocer, pero te llega una voz que llega en tu espíritu, el mismo lugar donde sientes que de alguna manera que está tu conciencia, donde está el testimonio del espíritu, de donde salen las lenguas y hablas en lenguas, de ese mismo lugar viene como
un pensamiento. Es como que empiezas a escuchar a ti mismo hablar, pero es la voz de Dios. Es la voz de Dios a través de tu propio espíritu. Después podemos escuchar el espíritu de Dios. Dios puede hablar a través de mi espíritu, con mi tono de voz, o Dios puede hablar con la voz del Espíritu Santo. Y hay una descripción de eso en Isaías capítulo 30. Dice en Isaías 30:20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tu maestro o tus maestros, dependiendo qué traducción tienes. Y luego dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, ese es el camino, anda por él. No echen a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Que dice, van a empezar a experimentar, está hablando del tiempo, del nuevo pacto, van a empezar a experimentar una voz que dice como si estuviera atrás de ti. Has experimentado estar en un lugar, escuchas como una voz, volteas y no hay nadie. ¿Sí? Así puede ser la voz de Dios. Es una voz, está a tus espaldas y te empieza a guiar. Y así nos puede guiar Dios. Dios nos puede guiar a través de su voz, a través de nuestras espaldas y nos va guiando. Escuchas una voz como estuviera detrás de ti, mientras que tu espíritu llega en tu tono de voz y dices, ¿fui yo o fue Dios? Cuando es la voz del espíritu de Dios es como, ¿quién fue? ¿Había alguien? No, pero escuché algo y la voz que escuché fue de Dios. Entonces, es una de las maneras que Dios habla a través de su voz, ¿ok? ¿Cómo nos puede hablar alguien? Tenemos varios sentidos y si tú preguntas a un marido en cuántas maneras te puede hablar tu esposa, te puede hablar por muchas maneras, te puede hablar a través de palabras que escuchas, te puede hablar a través de gestos, cosas que veas, te puede hablar a través incluso que te patea la pierna debajo de la mesa si dices algo que no debes decir. Hay muchas maneras de comunicación. Igual Dios nos habla de muchas maneras y uno es a través de la voz. Lo ves en el Antiguo Testamento, cada vez que dice la palabra del Señor vino a mí, es algo que fue escuchado. No fue escuchado a través de a través del oído físico, sino que fue escuchado a través de nuestro espíritu. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, y cada uno de ellos puede ver, puede escuchar, puede sentir, etc. Un ejemplo, en mi cuerpo puedo oír, tengo el sentido auditivo físico, pero también puedo oír en mi alma. ¿Qué significa eso? Oigo mis propios pensamientos. Hay cosas que escucho, me escucho un diálogo interior, escucho mi propia voz, es escuchar en el alma. Pero también, como hemos hablado, podemos escuchar del espíritu. Igualmente podemos ver a través del cuerpo, veo con mis ojos. Yo puedo ver, si voy a París, puedo ver la Torre Eiffel. Pero aun si no estoy en París, yo puedo cerrar mis ojos y con lo que llamamos la imaginación, puedo con mi alma ver a la Torre Eiffel. Si tengo idea cómo se ve, puedo recrearlo en mi alma. Y así como puedo escuchar mis pensamientos en mi alma, puedo también, en la misma manera, puedo también ver con mi alma, con la imaginación, pero también puedo ver a través del
espíritu. Y cuando vemos en el espíritu, es lo que llamamos una visión. Una visión, si leemos en Hechos, cuando Pedro habla en su predicación en el día de Pentecostés, habla de que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sobre todo el mundo. Y luego habla de los síntomas de que de alguna manera de que el espíritu ha sido derramado. ¿Y cuál es? Sus hijos y sus hijas profetizarán. Lo que era de solamente algunos pocos profetas en el Antiguo Testamento va a empezar a pasar a todo el mundo. Y lo describe así: sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos en aquella día derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora no significa si ves una visión eres joven y si sueñas un sueño eres viejo. ¿De qué habla? Habla de que no importa si eres joven o viejo, si eres hombre, mujer, si eres esclavo, si eres libre, no importa nada de eso, es para todos. ¿Y qué va a empezar a ver? Va a empezar a ver sueños, va a empezar a ver visiones, va a empezar a ver que escuchamos la voz de Dios en diferentes maneras y profetizamos. ¿Qué es profetizar? Escuchas algo de Dios y lo comunicas, recibes algo de Dios y lo hablas. Entonces puedes ver una visión. Ok, ahora tomando un pasito atrás, lo auditivo puede estar en diferentes niveles de intensidad. Lo más bajo es escucho la voz de Dios en mi espíritu. Luego, subiendo un poco, escucho la voz de Dios como a mi espalda con otro tono de voz. Igual que yo puedo subir el volumen y hablar más fuerte, igual Dios puede subir el volumen y su voz puede estar más y más fuerte. Por ejemplo, a veces gente que escucha a Dios dice, escuché la voz de Dios muy fuerte, ¿no? Ahora, si lo dicen todo el tiempo, pues pierde el sentido. Las impresiones de Dios tienen diferente nivel. Yo muy raras veces le grito a mis hijos, ¿sí? Y no me acuerdo la última vez que lo hice, fue hace mucho tiempo, pero si llego a gritar es que algo realmente está mal, ¿no? Igualmente Dios normalmente nos habla con una voz apacible, con una voz quieta, pero puede subir intensidad. Pero Dios reserva la intensidad para momentos importantes. La voz de Dios está en un espectro desde lo más quieto, que es una voz apacible en mi espíritu, hasta lo más intenso, que es una voz audible, y todo en medio de eso. Y según la intensidad, según eso la importancia y la urgencia. Obviamente, todo lo que Dios me dice es importante, pero si escucho la voz audible de Dios, más vale que lo escribo, ¿no? Aunque debo escribir todo, entre más intenso, más importante es, y entre más énfasis tiene la voz, con más énfasis debo escuchar y hacerlo. Lo mismo con visiones. Visiones tiene como niveles. La visión más sencilla es como un flachazo, es como que si alguien agarra un mensaje y una imagen y lo hace así, ¿lo ves? Ahora no lo ves. ¿Lo ves? Ahora no lo ves. Igualmente puede llegar un flachazo en mi espíritu, así como yo puedo con mi imaginación generar una imagen en mi mente, así puede generarse una imagen en mi espíritu. Es lo que llamamos una visión. Y algunas de esas visiones, si yo vivo siguiendo a Dios, si yo vivo una vida en el espíritu, algunas de esas visiones son de Dios. Ahora, el primero es que lo veo o no lo veo, un flachazo muy rápido.
siguiente lo empiezo a ver más, lo veo más tiempo, lo veo más claro. Y así como hay foto y video, ahí sí también en el espíritu hay una imagen fija y puedo empezar a ver algo que es como una película, ¿no? Entonces empiezo a ver y de noche que lo veo en sueños. Muchos escuchan más a Dios de noche en sueños porque ahí mi mente está más apagado y no hay tanta interferencia. Pero Dios me puede dar visiones. Dios me puede hablar en esa manera que veo cosas. Desde lo más así efímero, desde lo más rápido que está y desaparece, y la imagen se puede volver más y más tiempo y más intenso. Igual que con la voz hay un aumento en intensidad. Ahora, cuando la diferencia entre una voz y una imagen es que normalmente la imagen, la visión, el sueño, etcétera, requiere una interpretación. Daniel dice, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El rey Nabucodonosor soñó cosas que no entendía, pero Daniel orando le llegó la interpretación. Igualmente, cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse entre nosotros, hay sueños, hay visiones, Dios nos habla en esas maneras. Pero, ¿qué sucede? Eh, pero Dios no, lo que Dios me muestra, pues necesito orar que Dios me revele. Dios, ¿por qué veo esa imagen? Si lees en Zacarías capítulo 4, un ángel muestra a Zacarías un candelabro y él dice, Señor, ¿qué es eso? El ángel dijo, ¿no sabes? No. Y le empieza a explicar. Igualmente, cuando ves algo, pregunta a Dios, ¿qué es eso? ¿Por qué me muestras eso? Y Dios te va a empezar a explicar. Y también, si yo estoy en el cuerpo de Cristo, puedo hablar con hermanos mayores en el Señor, puedo hablar con ministerios y puedo decir, oye, pastor, soñé eso, ¿qué puede significar? Y empezamos a profetizar, empezamos a poder interpretar. Ahora, los niveles de visiones es desde el flachazo más tenue, más rápido, lo ves, no lo ves, hasta puede ser una visión abierta. Lo veo hasta con mis ojos abiertos, ¿no? Pedro orando y baja el lienzo con todo tipo de comida, lo podía hasta ver con sus ojos abiertas. Esas son algunas maneras que Dios habla, pero no solamente es lo que escucho, lo que veo, también lo que siento. Hemos hablado de sentir el testimonio del Espíritu. También puedo acercarme a una persona y de repente me siento triste. Oye, ¿por qué me siento triste? No estoy triste. Puede ser, hay gente que empiezan a sentir lo que la gente sienta, incluso en el cuerpo. Qué raro, cuando me acerco a tal persona, siento un dolor en mi rodilla derecha. Intenta eso, pregúntale, oye, de puro casualidad, ¿te duele la rodilla derecha? ¿Por qué? Porque Dios a lo mejor te está mostrando que quiere sanar el dolor de rodilla de tal persona. Así podemos discernir el espíritu de otro, sentir la emoción, lo que siente la otra persona. Podemos incluso sentir cosas físicas ajenas y son formas de que Dios nos habla porque quiere ministrar sanidad, tanto emocional, espiritual como del cuerpo, y Dios puede hablar de esas maneras también. Luego hay cosas más extraordinarias, como lo que dijo Pablo, conozco un hombre, si fue en el espíritu o en un cuerpo, no sé, pero fue llevado al paraíso. Esas ya son
ligas mayores, esas ya son cosas muy extraordinarias. Él dice, no sé si fue en el cuerpo o solo en el espíritu, pero estuve ahí. Estuve con Dios, escuché palabras indecibles. Y hasta le marcó tanto que empezó a decir, prefiero irme a estar en la presencia de Dios porque he visto lo que me espera. Sumando, la persona que nace de nuevo, nace del Espíritu. Lo primero que el Espíritu hace en nosotros, despierta mi conciencia, pone la ley de Dios en mi interior, empieza a hacer que no tengo paz, está en el pecado, que el Espíritu Santo me guía a dejar lo malo y seguir lo bueno. Me impulsa hacia la palabra, a llenarme de la palabra, a ser guiado por la palabra. Me impulsa hacia la oración, la adoración está en la presencia de Dios y me impulsa a estar en el cuerpo de Cristo, a estar con hermanos y hermanas y también empezar a reconocer ministerios que Dios ha puesto. Y eso me guía, eso me proteja. En eso también Dios da el testimonio del Espíritu. Hay decisiones que me da paz, hay decisiones que no me da paz. El testimonio del Espíritu que debo seguir, no debo hacer cosas que no me da paz. Si estoy casado, no debo hacer cosas que a mi esposa no le da paz. Los dos o el grupo, la familia de cual formo parte, debemos tener paz. Si es una decisión de iglesia, el cuerpo debe tener paz, la unidad, la armonía del Espíritu. Si un grupo de líderes en una iglesia que todos son llenos del Espíritu están en un acuerdo, es muy probable que es la voluntad de Dios, porque si todos sienten paz es como puro foco verde y podemos avanzar. Y después las maneras que Dios nos habla, a través de su voz y a través de lo que vemos en el espíritu, visiones, sueños y aún otras maneras. Entonces Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si tú has nacido de nuevo, Dios te va a guiar en esas maneras y el principal lugar donde te va a guiar es a su presencia. Jesús es el camino al Padre, donde principalmente nos guía a Dios es a permanecer en Él, es seguirlo a Él. Y en eso nos va guiando en nuestra vida diaria. Entonces, métete en su palabra, métete en su presencia, esté pegado a la familia de Dios, a la iglesia, y Dios va a empezar a guiar tu vida, incluso en lo cotidiano, en lo diario. Como Dios dijo a Felipe, ahí hay un carro, pégate, empieza a escuchar a alguien y lo guía al Señor. Dios nos va a guiar y Dios va a hacer que guiamos a otros. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.